Cálculos con reactivo limitante, reactivo en exceso y rendimiento o eficiencia. Definición de los problemas de reactivo limitante y eficiencia. Los problemas que incluyen el cálculo de reactivo limitante tienen las siguientes características. Primero, ofrecen datos de dos de los reactivos. Segundo, preguntan qué tanto de un producto se obtiene a partir de la reacción propuesta. Tercero, preguntan la eficiencia de la reacción si se obtiene una cantidad determinada de uno de los productos. Cuarto, muestran una eficiencia y piden qué tanto reactivo se requiere para que se lleve a cabo la reacción. Primer tipo, preguntan cuál es el reactivo limitante o cuál es el reactivo en exceso. Analicemos el siguiente planteamiento. El carburo de silicio, un abrasivo, se hace por reacción del dióxido de silicio con grafito, según la reacción que aparece. Mezclamos 377 gramos de dióxido de silicio y 255 gramos de grafito. Si la reacción procede en todo lo posible, ¿de qué reactante quedará? ¿Cuánto quedará de él? Los pasos a seguir son: verifique que la reacción esté balanceada. Coloque los datos proporcionados en el texto bajo cada reactivo o producto. Coloque en la parte superior del reactivo y o producto los pesos moleculares respectivos. Identifique qué preguntan y plantee un camino para seguir y resolver la pregunta. Analizando el planteamiento nos damos cuenta que al verificar la reacción química no se encuentra balanceada, así que el primer paso es balancearla. En la primera especie, el dióxido de silicio, aparecen dos oxígenos. Al buscar los oxígenos en el compuesto a la salida, en el monóxido de carbono, se observa que solamente hay uno, así que multiplicamos por 2 monóxidos de carbono. Esto obliga a que cambie el número de carbonos a la salida y por lo tanto a la entrada. Hay uno con el carburo de silicio y 2 con el monóxido de carbono, así que 2 más 1, 3, y por eso a la entrada aparecen 3 carbonos. Una vez balanceada, se colocan los datos proporcionados en el texto bajo cada reactivo o producto y se coloca en la parte superior del reactivo y o producto los pesos moleculares, como aparece aquí. El peso molecular del dióxido de silicio es 60.0855, para el carbono 12, para el carburo de silicio 40.0855 y para el monóxido de carbono 28. Los datos proporcionados por el problema son 377 gramos de dióxido de silicio más 255 gramos del grafito o carbono. Recuerde que el valor de los pesos moleculares no incluye los coeficientes que han sido calculados para el balanceo de la ecuación química. Esta manera de escribir le permitirá visualizar de mejor manera de qué dispone y hacia dónde ir. Ahora planteamos una manera de resolver el problema. Como ignoramos cuál de las dos especies se encuentra en relación estequiométrica o no, entonces lo que hacemos es calcular a partir de uno de ellos al otro y a través de la comparación entre el valor calculado y el valor del cual disponemos, entonces podemos determinar si el reactivo es limitante o es en exceso. Aquí aparecen flechas rojas la manera como planteamos el problema. Con 377 gramos de dióxido de silicio, transformamos a través del peso molecular de gramos a moles. Las moles son el lenguaje de la ecuación química, en donde tenemos una mol de dióxido de silicio equivale a 3 moles de carbono. De nuevo, esas moles de carbono hay que transformarlas a gramos y el valor calculado lo compararemos con 255. Veamos cómo. 377 gramos de dióxido de silicio
por cada 60,0855 gramos de dióxido de silicio hay una mol de dióxido de silicio. Según reacción química, una mol de dióxido de silicio requiere 3 moles de carbono para reaccionar, y por cada una mol de carbono que tengamos pesa 12 gramos de carbono. Eso nos da un total de 225,878 gramos de carbono. A partir de 377 gramos de dióxido de silicio se requieren 225,878 gramos de carbono. Si se dispone de 255 gramos de carbono, por lo tanto, hay mayor cantidad de carbono que la que se requiere. Así, el reactivo en exceso sería el carbono y el reactivo limitante sería el dióxido de silicio. ¿Qué hubiese pasado si arrancamos a partir del otro compuesto? Es exactamente el mismo camino, pero en reverso. Entonces, tenemos 255 gramos de carbono, que es lo que nos da el problema. Por cada 12 gramos de carbono hay una mol de carbono. Por reacción química, cada 3 moles de carbono requieren una mol de dióxido de silicio, y una mol de dióxido de silicio pesa 60,0855 gramos de dióxido de silicio, para un total de 425,605 gramos de dióxido de silicio. Observemos que este valor es muy superior al valor que nos da el problema, así que estequiométricamente hablando, para consumir todos los 255 gramos de carbono requerimos 425,605 gramos de dióxido de silicio. Como solamente tenemos 377 gramos, entonces deducimos que el dióxido de silicio nuevamente es el reactivo limitante. Observe que no importa por cuál de los dos reactivos se calcule, siempre se obtiene el mismo resultado, que el dióxido de silicio es el reactivo limitante. Una vez que se ha evaluado el reactivo limitante, se sabe que es con él y solo con él que se calculan los productos, pero también se puede evaluar cuánto del reactivo en exceso sale sin reaccionar. A la pregunta ¿de qué reactante quedará?, se refiere al reactante que sobra, por lo cual se trata del reactivo en exceso. A la pregunta ¿cuánto quedará de él?, para saber cuánto queda, hacemos esta simple reflexión. ¿Cuánto entró? 255 gramos. ¿Cuánto reaccionó? Según lo que calculamos, 225,878 gramos de carbono reaccionan con los 377 gramos de dióxido de silicio del cual disponemos. Así que deben salir sin reaccionar 29,122 gramos de carbono. Esto si la reacción es al 100%. El segundo tipo pregunta: ¿qué masa de producto se espera sabiendo que el rendimiento es de un tanto por ciento a partir de una cierta cantidad de reactivo? Problema 2. El porcentaje de rendimiento para la reacción del tricloruro de fósforo, que reacciona con cloro gaseoso para formar pentacloruro de fósforo, es 83,2%. ¿Qué masa de pentacloruro de fósforo sería de esperar de la reacción de 56,7 gramos de tricloruro de fósforo con exceso de cloro? Claramente se indica que es el cloro el reactivo en exceso. Se calcula a partir del dato que se da, es decir, de los 56,7 gramos de tricloruro de fósforo. Nuevamente, le arrancamos a partir del dato que se nos da, 56,7 gramos de tricloruro de fósforo. Por cada 137,32 gramos que yo tenga del tricloruro de fósforo, voy a tener una mol de tricloruro de fósforo. Por reacción química, una mol de tricloruro de fósforo va a producir una mol de pentacloruro de fósforo, y una mol de pentacloruro de fósforo pesa 208,22 gramos de pentacloruro de fósforo, para un total de 85,97 gramos de pentacloruro de fósforo. Calculado de esta manera,
estamos diciendo que el total, es decir, los 56.7 gramos del tricloruro de fósforo, han reaccionado al 100% para convertirse en el pentacloruro de fósforo. Sin embargo, nos dicen que el rendimiento es del 83.2%. Eso quiere decir que no se produce el 100% de conversión, sino que solamente hay una conversión del 83.2%. Eso también quiere decir que no reaccionan todos los 56.7 gramos de tricloruro de fósforo. Y también que la cantidad a producir de pentacloruro de fósforo no son los 85.97 gramos, sino una cantidad inferior. Como hay un rendimiento del 83.2%, entonces rendimiento o eficiencia va a ser igual a la cantidad realmente producida, en este caso del pentacloruro de fósforo, sobre la cantidad teóricamente producida. Ese es el valor que calculamos anteriormente, multiplicado por 100. Para resumir, sencillamente R real sobre T teórico multiplicado por 100. Despejamos entonces el valor real, que es lo que nos están preguntando. Por ecuación nos queda real es igual al porcentaje en rendimiento por el valor teórico obtenido dividido en 100%. Real va a ser igual entonces a 83.2% por 85,97 gramos de pentacloruro de fósforo dividido en 100%, para un total de 71.53 gramos de pentacloruro de fósforo. En este tipo de problemas también nos pueden preguntar si con ese rendimiento podemos calcular la cantidad de reactivo limitante que sobró. Es muy fácil. Arrancamos entonces de la cantidad real de pentacloruro de fósforo y calculamos de manera reversa el tricloruro de fósforo. Gracias por su atención. Espero haya sido de provecho este video.